Bueno, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy entonces vamos a trabajar, voy a empezar compartiendo pantalla primero que todo. Vamos a empezar a hablar sobre este tema llamado pues el humanismo frente a la religión. ¿Alguien podría ser tan amable de recordarme cuál fue el último tema que trabajamos en ética? Humanismo y religión. Ese mismo, ¿cierto? Sí, Listo. Eh, entonces hagamos una cosa. Como el humanismo y la religión fueron, pues ya han sido, digamos, un tema recurrente y digamos que para no volver a esa monotonía de volver a recordar todo lo que hemos trabajado, quisiera escucharlos en su participación que obviamente también pues les va a dar nota, escucharlos y saber qué es lo que ustedes me pueden decir sobre este tema. ¿Alguien me puede colaborar? ¿puedo? Sí, claro, dale. Bueno, pues separando primero los términos, pues el humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia y la religión es una fe. Se trata de un culto del ser humano hacia entidades a las que se le atribuyen poderes supernaturales y así. Así que la relación entre estos dos sería que el humanismo religioso es una corriente que busca integrar la filosofía del humanismo con la religión y las creencias centradas en la ética. Ok. Muchísimas gracias, Sharik. Em, por ejemplo, ¿alguien podría encontrar qué tipo de relación actual existe entre el humanismo y la religión? ¿Alguien me podría decir? Mm, la creencia de los valores. Ese fundamento de la creencia de los valores creo que es esencial. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar un poco en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la religión, en este caso, uy, perdón, yo que es que ética, estoy más perdido que estamos en religión. Eh, lo que tiene que ver principalmente con el tema de la religión y esta cuestión de los valores, está principalmente recluido, pues está principalmente establecido en lo que tiene que ver con establecer si lo que ellos hacen está bien o mal, ¿ya? Entendiéndose por ello, eh, pues que claramente el recordar estos valores y el estar siempre ¿cómo se puede decir? Conectado con lo que tiene que ver con el tema de los valores, no solamente se referencia a, bueno, sí, vamos a aprender sobre valores, vamos a saber sobre esto, no. Entendamos que si una rama filosófica o una rama de pensamiento tiene que ver, habla sobre los valores, en este caso, pues los valores religiosos están referenciados principalmente a la moral, tendría entonces que entenderse que los valores moralísticos o los valores morales determinan un control, ¿ya? ¿En qué sentido? La moral es capaz entonces de decirle a usted, está bien, por ejemplo, amar al prójimo, ¿cierto? Pero no está bien amar el prójimo de otra persona, ¿ya? Está tratando de brindar una excepción, ¿cierto? Está diciéndole podemos amarnos a todos, pero también está brindando un límite y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que la religión puede llegar a limitar la presencia o el pensamiento del ser humano, por ejemplo? ¿Alguien que me ayude allí a participar? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿ustedes creen, por ejemplo, que la religión sirve como un medio de control o sirve como un medio para poder que las personas crean en algo y tengan un concepto de algo? Básicamente creo que son las dos, ¿En qué sentido? Sí. porque pues medio de control ya que al decirnos que creyendo en esto nos dan los mandamientos, entonces tenemos que seguirlos básicamente como Ajá, algunas personas al pie de la letra. ajá. Entonces ese sería su medio de control por medio de la Biblia, los mandamientos, etcétera. Ok.
y también por medio también que la gente necesita creer en algo y cosas así, ¿no? Ok. ¿Creen ustedes entonces que, por ejemplo, que es uno de los establecimientos del humanismo, que las personas necesariamente tienen que tener una religión para poder vivir? No necesariamente, pero pues hay gente que la necesita para sentirse fuerte y no solo en la vida. John Edwin iba a participar. Sí, Perdón. Tranquila, igualmente muchas gracias, Lisette. Dime, John Edwin. que yo digo que no es necesario porque eso es cuestión de cada persona si quiere creer en algo o no quiere creer. Y la Ajá, religión es algo que si uno quiere, lo puede ajá, hacer porque es cuestión de fe, de creer en algo. Pero si ajá, uno quiere, uno puede vivir, no vivir creyendo en algo o que hay un Dios poderoso, ajá, sino creer más en como en una ciencia, ajá. no siempre en una religión. Pero necesariamente ese concepto de creer estaría establecido, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, usted está creyendo en una ciencia. Es decir, ¿cómo les explico? Eh, el concepto de crear, de crear, tan tonto yo, de creer, perdón, de creer, ese concepto de fe, a veces no solamente se establece en las religiones. Tú muy bien lo dijiste, Edwin, y muchísimas gracias por tu participación también. El concepto mismo de la creencia viene desde el concepto, viene como tal arraigado al pensamiento humano, siempre va a estar allí, ¿cierto? Por eso es que de pronto en ese establecimiento mismo y en ese orden mismo no podemos decir que los humanos no creemos en nada, ¿ya? Porque la cuestión aquí es que sí creemos en algo y es que creemos en el no creer. Suena absurdo a veces, suena raro, pero realmente tiene sentido. ¿De qué forma? Si nos ponemos a ver, por ejemplo, el ateísmo, que es una rama muy válida en este momento del pensamiento y del concepto mismo de la creación, está muy arraigada, por ejemplo, al creacionismo, ¿cierto? Eh, y está muy arraigada porque, pues como les decía ahorita, se hacen esa pregunta de si realmente podemos vivir si podemos vivir o no con religión, ¿ya? Ellos determinan igualmente que, como nos dice el compañero, no necesitamos vivir con religión y por tanto ellos están creyendo en algo para poder establecer ese algo o ese pensamiento en su vida. ¿Ustedes creen realmente que, por ejemplo, eh, si yo me meto a otra religión es porque dejé de creer originalmente en la religión en la que estuve o porque estamos buscando cosas diferentes? ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, una persona se va de una religión a otra? Repite la pregunta, por favor, es que casi no te escucho. Bueno, repito la pregunta. Estamos hablando, voy a tratar de gritar, sino que es muy duro acá porque bueno, Guau, o acércate al micrófono, no sé. lo tengo en la garganta. ¿Verdad? La pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que una persona cambia de religión? Y yo, Pues a veces porque la religión original le limita cosas que no quiere, o inclusive por moda, o sea, la gente es así. Muchas gracias, Sharik. ¿Quién más? porque también le da las Yo, respuestas que quiere. Respuestas, muy bien dicho. ¿Quién más? yo, ¿Están conformes con las ideas de la religión en la que están? ¿Están conformes o inconformes? Inconformes. Allá, con las Incon- ideas que la religión les profesa. Exactamente. Ok, ¿alguien más? Porque creen que se ven limitados por ese tipo de religión, entonces buscan, digamos, otro tipo de Dios para sentirse más libres. Exacto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ustedes acaban de tomar unas determinaciones muy importantes en su discurso y es limitaciones y reglas. Pensémonoslo de la siguiente forma. ¿Cuál religión creen ustedes que no tiene limitaciones ni reglas? Católica, ¿no? Que es básicamente eso. ¿La católica? Bueno, no creo, porque, bueno, todos somos católicos, pero aún así no seguimos las reglas, así que No no todos sé. somos católicos. Ah, sí, yo sé. Estaba generalizando, el profesor no me moleste.
Bueno, eh, pensémonoslo de esta forma. Si digamos yo digo, ay, es que en mi religión no me dejan tener 10 esposas, digamos, una bobada, y me voy a otra donde sí me dejan, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con las normativas que están alrededor? Porque es que yo estoy pensando, bueno, es que en esta religión no, esta religión no me llena, yo siento que esta religión me quita más de lo que me da, esta religión sinceramente no es para mí porque es muy corta. ¿Ustedes creen que en otra religión no van a tener reglas peores más, digamos, otras cuestiones? Es decir, ¿para qué me voy a cambiar? Bueno, no mentiras. Todos tenemos una libertad, ¿cierto? Y es que el pensamiento humano nos lleva hacia allá, nos lleva hacia ese pensamiento o hacia esa sensación de necesito buscar una cosa llamada tranquilidad, ¿cierto? Ese es el fundamento principal por el que, digamos, una persona busca en otras religiones una respuesta, tranquilidad y felicidad, ¿cierto? Lo que no se da cuenta o que de pronto lo hace consciente o inconscientemente es que en esa otra religión también van a existir las reglas y las normativas, ¿cierto? Y que digamos que por donde aflojan en un lado, aprietan en otro, ¿ya? ¿En qué viene todo esto el humanismo? El humanismo termina siendo una rama del pensamiento filosófico que se da por allá hace mucho tiempo cuando no había acueductos, eh, diciendo, bueno, nosotros creemos firmemente en los valores que la religión nos brinda, creemos firmemente en todo esto que nos da la respuesta, pero ¿dónde queda el ser humano? ¿Ya? ¿Dónde queda su innegable forma del pensamiento, su innegable forma de decir, miren, la existencia del ser tiene que ir más allá? Porque recordemos que la religión, en este caso, por ejemplo, la judeocristiana, la que se deriva a tantas religiones como por ejemplo la católica, siempre ha tenido el pensamiento de que es mejor la estabilidad que el cambio, ¿ya? Entonces, de ahí es donde se vienen los pensamientos conservadores y los pensamientos más liberales. Ya no estoy hablando de las funciones políticas como los liberales y los conservadores, no, sino un modo de pensamiento más estático y otro en mayor movimiento. De allí se desprende todo eso, de pensar entonces que la religión es demasiado estática y debería cambiar en ese modo de poder recibir a todos. Por ejemplo, la religión católica de ahorita es muchísimo más liberal, ¿cierto? En su modo de pensamiento Confirmo. frente a un pensamiento de hace mucho tiempo, ¿sí o no? Y es que, y es que ahorita se puede hablar del homosexualismo, por ejemplo, de las derivados de la sexualidad eh, de una forma más tranquila a lo que se hacía, por ejemplo, hace unos años, bueno, hace algunos siglos, que era homosexual, pin, muerto, mujer que piensa, pum, quemada, ¿cierto? Es decir, es una cosa que de pronto ha cambiado en su estabilidad, pero no ha cambiado en sí, ¿ya? Porque si nos ponemos a pensar, ese cambio que se establece, ese cambio mire, nosotros sí vamos a aceptar a los homosexuales, pero los vamos a seguir discriminando. Mire, nosotros sí vamos a aceptar que las mujeres son personas que tienen una opinión, etcétera, pero no les vamos a dar nunca el mandato. Miren, nosotros sí aceptamos, por ejemplo, no sé, ya hemos hablado de varias cosas, em, que las iglesias y los padres reciban un dinero y se alimenten de este dinero que reciben, pero les vamos a pedir un porcentaje para Roma. Es decir, si se han dado cuenta, el humanismo le ha hecho entender al humano, ¿sí? Que existe algo más allá de su forma y de su pensamiento, ¿ya? Y le ha hecho entender por qué, lastimosamente, a veces la religión suele ser muy castrante, muy limitante, eh, y simplemente tiene la misma respuesta para todo y es Dios. Recuerdo muy bien y no sé quién me puede ayudar a recordar esto. Había un episodio de Los Simpson en donde todos se vuelven cristianos. Si no estoy mal, hacen un colegio cristiano y entonces Bart trata de responder un examen siempre con Dios. Entonces, ¿quién inventó el rayo y el trueno? ¿Quién habrá sido? No sé. ¿Dios? Sí, exacto.
¿Quién inventó la inyección para la morfina? No sé, tal vez Dios, ¿sí? Y es un chiste muy recurrente que uno dice, ay, tan chistoso, pero la verdad es que es una realidad. En la religión para poder responder, por ejemplo, no sé, ¿quién liberó al pueblo de Nazaret? Entonces dicen, no, pues fue esta persona, pero siempre influenciado por Dios. Es decir, nunca se le da la credibilidad o el crédito que realmente requiera al hombre, a su pensamiento y a su individualidad. Ustedes tienen unas anotaciones en el cuaderno sobre este tema. Quisiera que alguien por favor me dijera qué anotaron, digamos, de lo más importante de lo que tenía que ver con el humanismo y la religión. Y si no, pues lo hago democráticamente y así vamos también poniendo nota. ¿Alguien quiere participar? Mostrándonos qué es lo más importante que copiaron en su cuaderno sobre esto. ¿Alguien? ¿O lo hago democráticamente? ¿Alguien a la una? ¿Sobre qué, profesor? Sobre Ah, el... anteriormente habíamos visto este tema, ¿sí o no? Anteriormente habíamos visto una clase sobre esto. Quería saber ustedes qué anotaron en su cuaderno de lo más importante sobre esta clase que ya habíamos visto. José Manuel ahí sacando el cuaderno lleno de polvo. ¿Alguien? Vamos a ver quién tenemos aquí entre nuestros lindos y hermosos participantes. A ver, ¿a quién no he escuchado? Señorita Nicole Villanueva. Villanueva, Nicole. Nicole. Bueno, Nicole no nos escucha. A ver, ¿quién más por acá? Señorita Erika a secas porque no tiene apellido. Erika. Hola, profe, ¿qué pasó? Hola, Erika. Buenos días, Hola, ¿cómo has estado? buenos días. ¿Está buena Qué esa pena, cama? es que acabo de entrar. ¿Ah? ¿Está dormidita? La verdad, La un verdad, poquito. realmente no, sí. Profe, los apuntes todavía no los he tomado, pero pues estaba estos días. Ya no las tomó, tranquila. A ver, otro niño, vamos a ver. Señor Gerson Palacio. Gerson. Gerson. Hola, Gerson. Creo que se murió. Otro dormido. A ver. John Ortiz. Sí, John, ¿tomaste anotaciones de la clase sobre religión y humanismo que ya habíamos no, visto? no, ¿No? no. Ah, qué bonito. Muchas gracias, Gerson. profesor, ¿José? sí, Dime, José. pues se podría decir la existencia del ser. Ajá, O sea, gracias a un ser superior, esto es en la religión. En el ajá. principio el ser no era nada Ujú. y después ya es algo. Ok. ¿Y este fundamento de pensamiento lo dice quién? ¿La religión o el humanismo? La La, religión. le- la religión. Listo. Estamos hablando entonces de la existencia del ser humano. Ah, no, disculpe, me equivoqué aquí. Ujú. No. Gracias a un ser es gracias a es en la religión y no es Ajá. nada, es algo, es en el humanismo. Ok, humanismo. ¿Alguien me puede decir cuál creen, cuál creen ustedes que es, digamos, pongámoslo así? El día de hoy ustedes tienen que definir de dónde viene el hombre. Tienen dos opciones.
bueno, no tienen dos opciones, tienen la opción de pensar de dónde viene el hombre, ¿cierto? Quiero que me digan sus teorías, sean reales o no. Por ejemplo, yo digo, no, es que hace mucho tiempo existía un pandeón en el universo. El universo estaba vacío y de repente ese pandeón dijo, estoy muy solo, quiero tener a otros a mi alrededor. Digamos que esa es mi teoría, ¿no? Y entonces el pandeón explotó en muchas partes. Y cada una de las partes del universo es un pedacito de ese gran pandeón. Es un pan de bono. Nadie, no, ¿cómo que no saben qué es un pandeón? No, que ¿por qué es un pan de bono? Porque les digo yo que cuáles serían sus teorías O sea, puede ser real o falso, así, lo que sea. exacto, sí, exacto, de la creación del universo. Quiero escucharlos, porque eso es lo que dice el humanismo, que el ser humano como tal tiene ese fundamento del pensamiento de decir, es que yo creo que el universo viene desde acá, tener esa facilidad de poder elegir. En cambio, por el otro lado, como por ejemplo nos dijo el compañero, Acércate al micrófono. ¿qué? Que te acerques al micrófono. Hija, lo tengo pegado a la jeta. Bueno, eh, uy, bolsas para la basura. Entonces, eso, digamos, es lo que nos dice la religión. Digo, perdón, el humanismo. En cambio, la religión nos dice, existe, por ejemplo, en la católica, existe solo un ser divino, este ser está dividido en tres, cuando se inició todo existía Adán y Eva, el pecado, etcétera, 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 ¿cierto? Quisiera entonces darles la libertad a ustedes de que me digan, por ejemplo, cuál creen ustedes que es el origen del universo. En ese caso, ¿cuál sería el origen de su universo? Por ejemplo, ¿alguien que quiera participar? Yo. Yo. Dinos, Lisette. A ver, sería tipo, somos seres de otro planeta. ¿Somos seres de un planeta? Sí, un planeta lejano por ahí, no sé Ajá, cuál. Que hace ajá. miles de años estaba en crisis, que estaba súper mega evolucionado, pero entró en crisis y que iba a explotar, Ujú. porque todos los planetas implosionan en algún momento. Sí, Krypton también le sucedió lo mismo. Exacto. Y entonces, Entonces, pues elegidos, gente superior a los demás, estaban estudiando cualquier planeta en donde llegar y pues encontraron un lugar perfecto, que era la Tierra. ok. Está totalmente vacío Ajá. y digamos que eran dos personas, así como tipo Adán y Eva, y entre Ajá. ellos empezaron a poblar todo Ok. y necesitaban más. Y Ok. por eso tantas teorías. Ok. Y la tecnología de ellos, su inteligencia. Exacto. Entonces ellos empezaron a poblar y de ahí, de poblar y poblar y poblar, se fue perdiendo los genes Oh. interestelar. Y Y estamos en este momento construyendo una generación que piensa igual y va hacia lo mismo. exacto. Y quién sabe que en el futuro pase lo mismo. Uy, dark. Eh, Dark. eh, está muy interesante esa teoría. Eh, César en el chat estaba como, ¿qué es esa teoría del panteón? Es decir, esa teoría está muy interesante como otras teorías. ¿Por qué? Porque siempre que, por ejemplo, el humanismo nos dice, la búsqueda del ser o de la existencia del hombre siempre se va a remitir a la necesidad de encontrar un porqué. Hola, profe, tengo que salir, me tengo que ir a una cita. Dale, Sharik, dale, Julie, no hay ningún problema. Igual esta clase queda grabada. Em, Siempre va a estar entonces referenciada a lo que tiene que ver con la búsqueda o la necesidad de saber qué hay más allá, ¿cierto? Yo siento y presento que cualquiera de las teorías que podríamos hacer nosotros siempre van a estar relacionadas con eso. Siempre van a estar relacionadas con existía alguien, había un origen, no es como que alguien en este recinto del día de hoy, en esta clase, va a decir, no, profe, yo creo que la teoría del origen es que algo explotó y de repente todos estamos acá. ¿Cierto? No es como que porque sí, como que no ya estamos porque sí. Todo va a tener entonces la búsqueda de un origen, un significado y un porqué. Y eso es, digamos, lo que nos deja el humanismo frente a la religión. La religión le dice a usted, es que el origen como tal del pensamiento y del ser humano
se origina desde Dios. ¿Y quién es Dios? No, pues es un ser que todo lo ve, todo lo sabe, tiene el poder absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde vino? ¿Ya? Y la religión dice, no hay que preguntarse eso, porque Dios es omnipotente, Dios es el fundamento, el todo, el alfa y el omega, y no Pregunta, necesita una respuesta. Dime, Lisette. pero ¿por qué se supone de que creen en algo que no saben de dónde viene? ¿Y si es malo? Ese es uno de los fundamentos también del humanismo y por el cual, digamos, sus pensadores fueron muy perseguidos. Y es que les están diciendo a ustedes, hay un ser, pónganselo en este contexto. Llega una persona a su casa, una persona que ustedes nunca han visto en la vida, nunca, y le dice, por ejemplo, hola Pepito, mi nombre es Juan. Y de ahora en adelante yo voy a ser tu papá. Y entonces vente conmigo porque te voy a mostrar tu nuevo hogar que va a estar lleno de lujos y de cosas buenas, etcétera, etcétera. ¿Quién cree en eso de primeras? ¿Ya? Nadie va a creer en eso de primeras porque todo el mundo siente que les va a mentir, etcétera. Pero entonces Juan empieza a tirarle a usted pruebas a través de una cosa llamada susceptibilidad, o en este caso, utilizando a un hijo suyo. Entonces dice él, mira, este es mi hijo también, este es tu hermano. Yo podría sacrificarlo frente a ti solamente para hacerte convencer de que yo soy tu padre. Te mostraría estas pruebas, te mostraría esto, pero eso no sería suficiente. Yo lo que voy a hacer es demostrarte que yo soy tu padre. Y a través del tiempo, la gente vio, ¿ya? Ahorita sí, ya digamos, remitámonos a la gente que está más allá. De pronto, estamos muy perdidos en este tema, pero pues vamos a tratar de organizarlo. Repito, el día de hoy no va a haber anotaciones, ¿listo? Entonces no hay ningún problema, solo será la clase. Eh, José Manuel está ahí, el del pan de oro, la teoría del pan de oro. Era solo un ejemplo, era solo un ejemplo. Eh, Vio, ya me perdí. ¿Por dónde es que íbamos? Bueno, el chiste de todo esto y de poder explicarlo bien es sencillo. El humanismo nos brinda la oportunidad de preguntarnos el por qué. La religión también, pero con límites, ¿ya? ¿Cuál es el problema de también no tener límites? Que eso se puede ir a donde ustedes quieran, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque así es el pensamiento humano. El pensamiento humano no tiene límites y no debería tener límites, ¿cierto? El problema es que cuando el pensamiento humano pasa mucho más allá de los límites, pasa mucho más allá de creo que el origen del ser humano se establece en la muerte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que alguien se establece en eso. Yo creo que la muerte es la ventana a un nuevo mundo. Nosotros aquí vivimos en una Matrix, por ejemplo, como lo han establecido en otras líneas de pensamiento. Y lo que yo debo hacer es liberar a los seres humanos de esa Matrix. Para hacerlo, entonces voy a matar a cada una de las personas que se atraviesen mi camino. Ahí es donde el humanismo le dice a usted, stop, pare ahí, hermano, porque es que estamos haciendo aquí un problema. Y está muy bien que todo el mundo tenga una libertad de pensamiento, ¿cierto? Pero cuando esa libertad limita la libertad de otros, ahí ya sucede un problema. Esa es la diferencia entre la religión y el humanismo, ¿cierto? Que el humanismo le dice a usted que todo está bien hasta que usted, digamos, pasa por encima de otra persona, ¿cierto? Pero cuando la religión le dice a usted, crea, pero al mismo tiempo no, pero al mismo tiempo diga que sí, es decir, cuando hay tantas derivaciones de estos pensamientos, es entonces donde otras personas buscan una respuesta, pero el humanismo siempre está ahí, ¿ya? Bueno, muchachos, aclarar entonces, de esta clase entonces no vamos a tomar anotaciones, tranquilos. Estamos es como recuperando lo que hemos perdido por los fines de semana, por los lunes festivos. Más adelante entonces sí dejaremos un poquito de lo que tiene que ver con actividades para recuperar notas,
porque se supone que nosotros ya deberíamos estar por la clase 6 y en este caso por los festivos apenas estamos en la clase 3. Entonces vamos a tratar de recuperar esas notas, vamos a tratar de organizarnos mejor para quedar a la par con todo el mundo digamos, ya ha podido ver la materia de religión o de ética. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pues, profe, un poquito salió del tema. ¿Por qué cuando escuchamos otra religión que tiene varios dioses, como las indígenas o las por esos lados de India, nos parecen como bobas o raras, Ujú. cuando nosotros mismos creemos en algo que tal vez a ellos les parezca raro? Es que es muy interesante. Cuando a nosotros lastimosamente en este lado del continente nos han criado para pensar que otras religiones son malas o que son tontas o que son absurdas, precisamente porque somos el sesgo, somos la cicatriz de una gran herida llamada colonización. Y es que cuando llegan acá los españoles, vienen con el pensamiento no solo de quitarnos lo que tenemos, porque es una realidad, sino también de hacernos entender de que lo nuestro nunca va a volver a ser nuestro y de que lo nuestro es malo, ¿ya? Porque ¿cómo vamos a creer en el Dios del agua y en el Dios del fuego si existe un Dios que todo lo controla y todo lo ve? ¿Ya? Y en este caso, muy interesante tu participación. En este caso, por ejemplo, por el lado del humanismo tendríamos que ponernos a pensar si realmente, pues primero hay que quitarnos ese sesgo de decir indígenas, porque recordemos que no son indígenas, que eso fue un problema ahí de que este señor que este señor que nos conquistó era terraplanista, entonces él creía que había llegado a la India y no a otro lado. Entonces, primero ese lado, ellos son pobladores originarios. Y entonces, claro, se nos hace el pensamiento de que es que son muy raros. Yo no puedo creer que los griegos creyeran en Zeus, en Afrodita, etcétera, pero es que todos tienen ese mismo mensaje de fondo y es de dónde vengo, hacia dónde voy y por qué, ¿ya? Y eso es, digamos, lo que nos quieren responder. Espero poder haber respuesto un poquito tu pregunta o si no, pues poder corregirnos por ahí. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, no. Vivo, existo. Estoy aquí, profesor. Nadie. No. No Eso me creo. dice ya mucho. Espero que la pasen muy bien. Vayan y duerman. Pásenla bien. Hagan sus tareas. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben, por el momento todo normal, todo bien. ¿Listo? Pienso, luego existo, muchachos. Nos vemos, como dice José Manuel. Que estén muy bien, muchachos. La próxima. Ay, Chao. Nos Sí, vemos. ya. Gracias por sus padre, participaciones. abandono. Gracias, chao. Chao. Ah, chao. Bye.